Bienvenidos una vez más a Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras, el podcast donde la historia cobra vida, pero sin ponernos tan serios, ni o al menos eso intentamos. Si en el episodio pasado nos dimos una vuelta por la vida del buen Miguel Hidalgo, hoy tenemos que hablar de su compañero de armas, el tipo que, si la independencia fuera una banda de rock, sería el guitarrista principal, Ignacio Allende. Seguramente has oído hablar de él. Está ahí, en los libros de historia, en las calles que llevan su nombre, e incluso tiene su propio pueblo en Guanajuato, San Miguel de Allende. Pero, ¿quién era este cuate? ¿Qué lo motivó a dejar su vida cómoda y enlistarse en la peligrosa tarea de derribar un imperio que había gobernado México por más de 300 años? Lo que es más, ¿cómo se las arregló para mantener su calma de militar cuando todo el plan se venía abajo más rápido que un castillo de naipes? Hoy te cuento la historia de Ignacio Allende, el estratega de la independencia, un hombre con un espíritu de acero y un sentido de la justicia que lo llevó a desafiar todo lo que conocía. Ah, y por si fuera poco, tenía un bigote que seguramente ya era icónico mucho antes de que los hipsters lo pusieran de moda. Así que, si alguna vez te has preguntado qué harías si tuvieras que dirigir una revolución y además mantenerte con vida, quédate, porque esta historia está cargada de adrenalina, batallas épicas y momentos que cambiaron el rumbo de la historia de México. Sin más, abróchate el cinturón, súbele el volumen y empecemos. Ignacio José de Allende y Unzaga nació un 21 de enero de 1769 en San Miguel el Grande, en el estado de Guanajuato. Este detalle parece simple, pero imagínate, ese lugar hoy lleva su apellido San Miguel de Allende. Ese es nivel de leyenda. Es como si tu ciudad decidiera llamarse Villatú. Porque bueno, hiciste algo muy épico. Pero volvamos a Allende. A diferencia de Hidalgo, que era sacerdote y dedicaba su vida a sus feligreses, Allende venía de una familia criolla, es decir, de esos españoles nacidos en América que no la tenían fácil. Aunque su familia tenía billete, seguía siendo criollo, lo que significa que, para los españoles nacidos en la península, él y los suyos eran como ciudadanos de segunda clase. O sea, imagínate que estás en una fiesta y aunque tienes todo lo necesario para ser el alma de la fiesta, no te dejan sentarte en la mesa de los más populares. Así vivían los criollos en ese entonces. Injusto, ¿verdad? Desde joven, Allende sintió una gran atracción por la vida militar. Era de esos chicos que en lugar de jugar a los vaqueros y los indios, jugaba a ser el general de un ejército. Con 26 años, ya estaba metido en el ejército realista que, sí, era el ejército de los españoles. ¿Te imaginas a Allende, tan joven y todo formal en su uniforme realista, al servicio del rey de España? Vaya paradoja. Pero aunque vestía el uniforme realista, Allende empezó a notar que las cosas no pintaban bien. Como muchos criollos de su época, comenzó a sentir que la Nueva España ya no debía depender de una corona que quedaba a miles de kilómetros y que ni siquiera sabía bien qué pasaba por estos lares. Así que, influenciado por las ideas de la Ilustración que venían de Europa, esas de libertad, igualdad, fraternidad, Allende comenzó a cuestionarse, ¿y si nos independizamos de España? ¿Qué podría salir mal? Y como a todos los buenos revolucionarios les pasa, Allende no podía guardarse esas ideas para él solito. Entonces, empezó a juntarse con otros personajes que también andaban pensando lo mismo. Y ahí es donde la historia se pone interesante. Estos cuates no solo se reunían para platicar de fútbol o ver cómo iba el equipo del pueblo, no. Ellos se juntaban para conspirar. Y si creías que las reuniones de amigos en esa época eran aburridas, piénsalo otra vez. Las conspiraciones eran las fiestas clandestinas de su tiempo. La conspiración de Querétaro, Allende y el Club de los Revolucionarios. Ahora, seguro recuerdas esa cosa llamada la conspiración de Querétaro, ¿verdad? Esa donde Allende se reunió con personas que tenían en la cabeza una sola idea: sacar a los españoles de una vez por todas. Esta parte es interesante porque no era como que simplemente se juntaban y decían, vamos a la guerra, sino que planearon cuidadosamente cómo iba a funcionar la independencia. Esto incluía entrenar a la gente, reunir armas y organizar una estrategia. Entre los que se reunían estaba Josefa Ortiz de Domínguez, más conocida como la Corregidora, una verdadera genia de la conspiración. Pero había algo que hacía falta en todo este grupo: alguien con fe y alguien con estrategia militar. Así que aquí es donde entra la alianza perfecta. Allende era el cerebro militar, el estratega, pero necesitaba a alguien que movilizara al pueblo, que fuera como el rockstar de la causa,
¿Y quién mejor que un cura que además de sermones podía dar discursos motivacionales épicos? Exacto, Miguel Hidalgo. Hidalgo y Allende no eran exactamente el dúo de mejores amigos al principio. Al contrario, Hidalgo era algo más impulsivo, mientras que Allende era el tipo que quería que todo estuviera planificado al milímetro. Imagínate tener a un amigo que te dice, oye, mejor hagamos esto con calma, paso a paso, mientras el otro ya quiere estar en plena batalla. Y así, aunque no siempre estaban de acuerdo, se complementaban perfectamente. El grito de Dolores. Allende entra en acción. Cuando la conspiración fue descubierta en 1810, Allende supo que no había tiempo que perder. Estaba más nervioso que cuando te das cuenta de que tienes examen y no estudiaste. Fue entonces que Hidalgo, con su famoso grito de Dolores, convocó al pueblo a levantarse en armas. Y claro, detrás de él estaba Allende, el cerebro militar que iba a organizar a toda esa multitud. Porque, seamos honestos, organizar a una multitud de campesinos armados con machetes no era fácil. Allende se convirtió rápidamente en el comandante en jefe del ejército insurgente. Participó en varias batallas clave, siendo la batalla de Monte de las Cruces en octubre de 1810 una de las más importantes. Y es que, con un ejército lleno de campesinos, Allende derrotó a las tropas españolas, lo que hizo pensar que la Ciudad de México estaba al alcance de sus manos. Pero, y aquí viene el gran pero, Hidalgo decidió no tomar la ciudad, y eso dejó a Allende más frustrado que cuando pierdes el último nivel de tu videojuego favorito. Batallas y frustraciones. Allende en su elemento. Para enero de 1811, Allende y Hidalgo lideraban al ejército insurgente en la batalla de Puente de Calderón. Esta fue una de esas batallas en las que, al principio, parecía que todo estaba saliendo bien. Los insurgentes estaban ganando y Allende estaba en su elemento como estratega militar. Pero, ¡boom!, una explosión en su depósito de municiones cambió todo el curso de la batalla. Los insurgentes quedaron desarmados y la victoria se les esfumó como arena entre los dedos. Y aquí es donde el destino de Allende e Hidalgo se torció por completo. Ambos fueron traicionados por uno de sus compañeros, Ignacio Elizondo, quien los entregó a los realistas en Acatita de Baján. Lo que vino después fue una tragedia para el movimiento insurgente. Allende fue ejecutado en Chihuahua en junio de 1811, y su cabeza, junto con la de Hidalgo y otros líderes, fue exhibida en la Alhóndiga de Granaditas para dar una advertencia a los insurgentes. Si sigues luchando, este será tu destino. Spoiler, no funcionó, porque el espíritu de la insurgencia solo se hizo más fuerte. La historia de Ignacio Allende nos deja varias enseñanzas. Primero, nos muestra que incluso cuando todo parece en contra, la persistencia y la convicción en tus ideales pueden cambiar el rumbo de la historia. Allende no era un rebelde por naturaleza, sino alguien que entendió que la justicia debía prevalecer, aunque eso significara sacrificar su comodidad y, eventualmente, su vida. Y algo que siempre es bueno recordar: la independencia de México no fue el trabajo de una sola persona, sino de muchas manos, muchas mentes y muchas batallas. Aunque Allende no vio el final de la lucha, su legado como estratega y visionario quedó marcado para siempre. Él sabía que la libertad no es algo que se consigue de la noche a la mañana, pero que vale la pena luchar por ella. Hoy, cuando ves una calle que lleva su nombre o escuchas hablar de San Miguel de Allende, no solo estás recordando al militar que dirigió ejércitos, sino al hombre que creyó en un país libre, justo y mejor para todos. Y esa es la lección que nos deja. Siempre hay algo más grande por lo que vale la pena pelear. Y así es como termina nuestra historia sobre Ignacio Allende, el tipo que no solo fue un héroe en la independencia, sino un verdadero genio militar y un luchador por la justicia. Aunque su vida terminó trágicamente, su espíritu sigue vivo en cada rincón de México. ¿Te ha inspirado su historia? A nosotros nos ha dejado con ganas de seguir explorando más sobre estos héroes de la historia. Y hablando de seguir, te invito a que te unas a nosotros en este viaje de conocimiento y curiosidades. Aquí, en Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras, no solo contamos historias, las vivimos juntos. Porque, ¿quién dijo que aprender historia tenía que ser aburrido? Así que ya sabes, si te ha gustado este episodio, no te lo guardes para ti solo. Comparte este podcast con tus amigos, tus profes, o incluso con tu abuelita que seguro tiene algo que decir sobre Allende. Y recuerda, el aprendizaje no termina al cerrar un libro o apagar este podcast,
Vive en cada pregunta, en cada batalla que seguimos peleando y en cada paso que damos hacia un futuro mejor. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras, donde aprender es solo el comienzo. Hasta la próxima.